Bien, bienvenidos a todos y a todas a este séptimo encuentro hispanoamericano de naturopatía, ¿cierto? Mi nombre es Daniela Riveros y soy naturópata. Y hoy día tengo el honor, ¿cierto?, de presentarles esta ponencia llamada La poderosa sinergia entre la homeopatía y la micoterapia. Bien. ¿Qué contenidos vamos a ver entonces? Primero, vamos a hacer un acercamiento, ¿cierto?, a todo lo que son las bases de la homeopatía. Vamos a hablar del concepto de vitalismo, ley de similitud, diluciones infinitesimales, qué es lo que es la individualización, a qué nos referimos, ¿cierto?, con experimentación pura y, ¿cierto?, algunos beneficios y controversias a los que ha estado la homeopatía sometida en los últimos años, ¿ya? Vamos a ver la importancia, ¿cierto?, de nuestro entorno celular, tanto a nivel cromosómico como a nivel de membrana celular. Y también vamos a ver la micoterapia y el gran revuelo, revolución que ha tenido en todo lo que es la salud mental. Finalmente, vamos a ver algunos usos y características, ¿cierto?, de los remedios homeopáticos elaborados a partir de hongos. Entre ellos vamos a ver el Agaricus carius, ¿cierto? El Secalecornitum, el Uchila gummilavis, ¿cierto? Bovista helicopernum y todo lo que es el penicilino. Y por supuesto, vamos a ver algunas conclusiones. Bien, eh, para entender, ¿cierto? Todo lo que son las bases de la homeopatía, primero hay que entender que más allá de un modelo médico completísimo, la homeopatía también, algunos médicos la plantean como un gran estilo de vida, ¿ya? Y para comprender este gran estilo de vida y los conceptos filosóficos que también enmarca, ¿cierto? Todo lo que es la homeopatía, hay que hablar un poquito de lo que es el vitalismo, ¿ya? ¿Y qué es el vitalismo? Entonces, vendría siendo una corriente de pensamiento, ¿cierto? Que sostiene ya que todos los seres vivos estamos impregnados, ¿cierto? De una fuerza o una energía que nos diferencia de todo lo que son los objetos inanimados. En diferentes culturas, ¿cierto? Han nombrado esta energía de diferentes maneras, ¿ya? En algunas culturas se refieren a ella como chi, como prana, como mana, como kundalini, ¿cierto? Por ejemplo, la ciencia vendría siendo todo lo que es la memoria celular y también para todo lo que son las personas eclesiásticas y religiosas, estaríamos hablando aquí directamente de lo que es Dios y de todo lo que es el Espíritu Santo, por ejemplo. Pero básicamente todos coincidimos, ¿cierto?, en que efectivamente hay algún tipo de inteligencia, de fuerza, de energía, de espíritu, ¿ya? Que en el fondo nos gobierna y la que es la que nos diferencia, ¿cierto?, de una materia inerte a un ser organismo vivo, ¿cierto? Bien, en base a lo mismo, ¿cierto? Aquí hablando en base a esta misma energía vital, les traje, ¿cierto?, algunos antecedentes científicos del chi o fuerza vital, como o prana, como usted quiera referirse. Básicamente porque la ciencia también ha intentado darle su lugar en todo lo que es la ciencia. Y a continuación yo les puse aquí, ¿cierto?, algunos estudios ya del año 2021 que habla de la ciencia del chi y otro, ¿cierto?, que habla eh, también de la importancia a nivel celular, ¿cierto?, del chi, que es en esta medicina de revista integrativa. Ahí abajito les puse el DOI por si quieren revisarlo más adelante. Entonces acá se hablaron de los siguientes hallazgos, ¿ya? Aquí dice que ejercicios de cultivos del chi, como el Taijiquan, el Qigong, producen cambios significativos en las emisiones de energía electromagnética del cuerpo, lo que evidencia una base científica para el chi. También nos habla que la transformación del chi en el cuerpo se puede relacionar con los procesos bioquímicos como la descomposición de los alimentos, la producción de ATP, sugiriendo que el chi puede ser interpretado como una forma de bioenergía. La regulación del flujo del chi, de acuerdo con el principio del equilibrio del yin y el yang,
se traduce, ¿cierto?, en la dinámica de la bioenergética en todo lo que es la homeostasis, lo que permite, ¿cierto?, la manipulación del chi para mantener el equilibrio energético en el cuerpo. Entonces es bastante interesante porque incluso, ¿cierto?, a nivel celular nos hablan de esta metáfora, ¿cierto?, del chi, de la energía vital, con la producción de ATP, con la regulación de hemostasis, ¿cierto?, en el papel que juega el yin y el yang. Entonces aquí, ¿cierto?, tenemos algunos antecedentes que tratan de darle una explicación científica, ¿cierto?, a todo lo que es esta misma energía vital. ¿Y por qué insisto tanto, ¿cierto?, en esta energía vital? Y en este concepto de vitalismo es porque básicamente para entender las bases de la homeopatía tenemos que entender que en el cómo nosotros nos enfermamos va a haber una repercusión directa en todo lo que es esta energía vital, ¿ya? Por tanto, ya para la homeopatía la enfermedad no es más, ¿cierto?, que un desequilibrio o un desajuste en esta energía vital. Ahora, el origen, ¿cierto?, de esa enfermedad también se puede explicar bajo diferentes conceptos que comparten y que tienen bastantes similitudes en toda la disciplina de la homeopatía y de la medicina tradicional china. Por ejemplo, para la medicina tradicional china, nosotros nos enfermamos bajo tres factores principales que vendría siendo todo lo que son, ¿cierto?, los factores climáticos, ¿ya? Para la medicina tradicional china, factores como el exceso de frío, eh, el exceso de viento, la sequedad o el exceso de humedad, todo eso van a ser condiciones que pueden generar ciertas patologías. También están los factores internos dentro de la medicina tradicional china, que básicamente se refieren a nuestras emociones, ¿ya? Un exceso de rabia, un exceso eh, de duda, de miedo, de tristeza, ¿ya? Van a repercutir en nuestra fisiología porque según la medicina tradicional china se van a ir alojando en nuestros órganos vitales, ¿ya? Y también para la medicina tradicional china están los factores neutros, ya que son aquellos factores que no tienen relación, ¿cierto?, con los factores internos y externos, sino que tienen que ver con circunstancias ajenas, ¿ya? Y nuestra forma de hábito, traumatismo, fractura, accidente, etcétera, etcétera. Bien, ¿y qué pasa? ¿Qué tiene que ver todo esto con la homeopatía? La homeopatía maneja conceptos que también son bastante parecidos, ¿ya? Por ejemplo, la homeopatía maneja un concepto que se llama susceptibilidad, ¿ya? Entonces la homeopatía nos dice qué tan susceptibles nosotros somos a enfermarnos, ¿ya? Y ahí se refiere directamente a cómo está mi terreno, a cómo está mi miasma, a cómo está mi constitución. Ya, a qué tan fuerte estoy yo, ¿cierto? Y qué tan susceptible estoy a ser arrastrado, ¿cierto? Como por esta enfermedad. Porque, por ejemplo, no es lo mismo que usted esté en el trabajo, ¿cierto? Y cuando sale se pone malo el clima y hay una tormenta eléctrica gigante. Muy distinto si usted tiene una constitución, ¿cierto? Fuerte. eh, si, por ejemplo, el día anterior durmió las cantidades que correspondía, si está bien nutrido, si está normohidratado, si mantiene, ¿cierto?, una vida activa, ¿ya? Si estás alegre, ¿ya? Puede que incluso esta tormenta para usted refleje, ¿cierto?, una anécdota más, ¿ya? Y que diga, oh, qué rico mojarse, por ejemplo. Por lo contrario, no sé, si usted el día anterior pasó una mala noche, si está preocupado, si no está bien nutrido, si se le sumaron ciertos otros problemas, ya si no tiene las herramientas también para a lo mejor para manejar ciertos todos estos problemas, usted va a salir a la calle y va a decir, chuta, otra lo que me faltaba, ¿cierto? Como otra preocupación más, ¿ya? Entonces, Kahneman enfatiza mucho en eso, en que nosotros qué tan susceptibles somos a contraer estas enfermedades. Y también
eso cae, ¿cierto? A qué tan susceptible estoy, ¿cierto? A los factores climáticos, a los factores emocionales, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Y también comparte los factores neutros con la medicina homeopática, perdón, con la medicina tradicional china, porque lo que son los factores neutros para la homeopatía sería las enfermedades aparentes, ¿ya? Porque para Hahnemann, ¿cierto? Están las enfermedades verdaderas que vendrían siendo enfermedades que activan, ¿cierto? Nuestro epigenoma, ¿cierto? Miasmático. Y hay enfermedades aparentes, ¿ya? Que tienen relación más que nada con nuestros hábitos y con nuestro estilo de vida, ¿ya? Por ejemplo, para Hahnemann, la diabetes tipo 2, por ejemplo, la obesidad, no sé, la depresión, ¿ya? Pueden ser incluso enfermedades que controlando a lo mejor nuestros hábitos, ¿ya? Educando, ¿cierto? Nuestros pensamientos, nuestro estilo de vida, nuestra higiene del sueño, todo eso va a tener una repercusión a nivel de mi ánimo, a nivel fisiológico, etcétera, etcétera. Y por tanto, son enfermedades aparentes porque en el fondo son enfermedades que nosotros podemos controlar, podemos evitar, ¿ya? Bien. Eh, Adicionalmente, me olvidé mencionar que para Hahnemann, de hecho, no existen las enfermedades eh, crónicas, ¿ya? Para Hahnemann solamente existen las enfermedades agudas que se han ido suprimiendo a través del tiempo, ¿ya? Eh, y aquí nos vamos directamente a un principio muy importante que es la ley de la similitud, ¿ya? Que nos habla, ¿cierto?, de que en realidad aquí justamente a todos esos bloqueos y supresiones les vamos a decir chao. Ya aquí adiós a los anti, me refiero a adiós, ¿cierto?, a los antiinflamatorios, los antipiréticos, los antimicóticos, los antiácidos, etcétera, etcétera. Porque aquí, ¿cierto?, la homeopatía va a funcionar por el contrario, a través de la ley de similitud, ¿ya? Por tanto, aquí el principio es similia similibus curantur, que es lo similar cura lo similar, ¿ya? Porque aquí el fin de la homeopatía derechamente es estimular con una sustancia similar, ¿ya? Lo que me está provocando la enfermedad, ¿ya? Y para eso, por ejemplo, eh, tenemos, por ejemplo, el remedio homeopático cofia, ¿ya? Que si ese remedio homeopático, que es a base, ¿cierto?, de los granos de café sin tostar, se los doy, por ejemplo, a una persona que está no sé, que está sana, a las 7 de la tarde o a las 9 de la noche, ya lo más probable es que le provoque insomnio, ¿ya? Pero si yo ese mismo medicamento se lo doy a una persona que está padeciendo insomnio, ya, obviamente en una forma homeopática, lo más probable es que lo mejore en base a esta ley de similitudes, ¿ya? Entonces, yo sé que es súper loco lo que le estoy contando. Y usted me preguntará cómo es que llegaron, ¿cierto? Como a esta conclusión de que en realidad lo similar cura lo similar. Y esto es base en gran parte a todo lo que es la experimentación pura, ¿ya? Que en el fondo fueron años y años y años de observación, ¿cierto? Experimentando diferentes medicamentos en personas sanas, ¿ya? Y iban anotando los síntomas que le iban produciendo. Por ejemplo, no sé, eh, hay un remedio bastante bueno que es veladona, ¿cierto? Que se ocupa mucho para los dolores violentos, ¿ya? Eh, que aparecen y que se van de golpe, ¿ya? Y que también se acompañan, no sé, con enrojecimiento de la cara, ¿ya? Entonces, ¿cómo llegaron a esta conclusión? Y fue básicamente porque, no sé, citaron a 10 personas, ¿ya? Y que, no sé, por ejemplo, les dolía dolor violento, o les dolía una muela, o les dolía la cabeza, ¿ya? Y le administraron, ¿no es cierto?, esta tintura, ¿ya? De medicina homeopática,
y le fueron preguntando qué iban sintiendo. Y las mismas personas le decían que, no sé, 5 personas le dijeron, ¿sabe qué, doctor? A mí efectivamente me duele la cabeza, ¿ya? Y 3 personas más dijeron, sí, y esto dolor como que empezó de la nada y se fue de la nada también, ¿ya? Pero fue muy violento, muy violento. Y otras 3 personas más, o dos, no sé cuántas me quedan, van a decir, sí, y aparte, mire, me puse rojo como tomate. Entonces, todos estos registros, todos estos antecedentes, Hahnemann los fue anotando y los fue administrando en personas en personas enfermas, ¿cierto? Que presentaran estos síntomas, ¿ya? ¿Y cómo se la iba administrando? Se la iba administrando a través, ¿cierto?, de todo lo que son las dosis infinitesimales, ya que en el fondo aquí llegamos, ¿cierto?, a la gran crítica y a la gran polémica que le hacen, ¿cierto?, a todo lo que es la homeopatía, porque en un remedio homeopático la tintura madre se va diluyendo, ¿ya? En muchas, muchas, muchas partes, y se va dinamizando, ¿ya? Con dinamizar me refiero, ¿cierto? Como a esta agitación bien vigorosa, ya que en el fondo lo que va a hacer, va a provocar, ¿cierto? Un rompimiento molecular, ¿cierto? De esta mezcla de tintura madre con sustrato, ¿ya? Y que en el fondo va a liberar, ¿cierto? Partículas, ¿cierto? En ese medio acuoso o en ese medio azucarado, si es que fueran glóbulos, ¿ya? Y de esta manera se va a reproducir y se va a continuar la misma información, ¿cierto? Medicamentosa de la tintura madre, ¿ya? Así es como se va a ir transmitiendo la información. Bien, ¿y cómo llegamos entonces a el remedio único? Bueno, más adelante ustedes se van a ir viendo que cuando lleguemos a la parte, ¿cierto?, de las características homeopáticas de los remedios a base de partir de honguitos, van a haber ciertas descripciones muy específicas de los medicamentos, ¿ya? Justamente como el que le di ahora, de que, no sé, persona que agrava de las 2 a las 4 de la tarde, que sufre la lateralidad izquierda, y que, no sé, y que empeora con el clima eh, húmedo, ¿ya? ¿Cómo se logra esto y cómo se llegó a esto? Y es básicamente que la homeopatía es un sistema médico de alta precisión, ¿ya? Y esa alta precisión, ¿cierto? La logra, ¿cierto? En base a esta investigación cronobiológica de todo lo que son los antecedentes de mi paciente. Hay una investigación muy, muy, muy grande que se hace para llegar, ¿cierto? A un remedio que reproduzca, ya que sea tan similar, pero tan, tan, tan similar a mí, que en el fondo no me va a curar, ¿cierto?, los síntomas por lo que yo fui al médico, sino que me va a curar todo, ¿ya? Todo, todo, todo. Si yo fui, no sé, yo tengo depresión, pero en realidad yo fui porque me duele la cabeza, ¿ya? En realidad este remedio va a ser tan similar a mí, me va a estimular tanto mi fuerza vital, ¿ya? Va a ser como una especie de reseteo, ¿cierto?, en mi fuerza vital, que me va a curar de todo, ¿ya? Es el grado de exactitud, ¿ya? Y de verdadera curación que nosotros obtenemos a través de la homeopatía. Bien, ¿qué más? Tenemos aquí Natura Morborum Medicatrix, ya que en realidad es la tendencia innata, ¿cierto?, del sistema inmune a autorregularse. Aquí el doctor Sukul, ¿cierto?, investigó que durante los últimos 30 años, una investigación que se hicieron con ratoncitos, se vio que los medicamentos homeopáticos, ¿cierto?, actúan bajo el sistema nervioso central, metido ahí, perdón, disparando la respuesta inflamatoria debido a que los nervios aferentes alcanzan el tálamo, ¿ya? Es decir, ¿cierto?, que el mensaje en el fondo se va a procesar en nuestro sistema inmune, ¿ya? En realidad aquí es bien importante lo que nos dice el doctor Sokul porque incluso nos sienta las bases de dónde actúa a nivel fisiológico, ¿cierto?, el medicamento homeopático. Bien, y para cerrar, ¿cierto?, ya el tema de las bases de la homeopatía, quise terminar aquí con una frase que es de una de mis doctoras favoritas, que es la doctora Krista Rivet, que en realidad dice que la homeopatía funciona porque tú funcionas, ¿ya?
Aquí ella dice que en realidad no es que los globulitos sean mágicos, ni que la homeopatía sea mágica, ni que es por placebo, ni de una de las tantas acusaciones, sino que en realidad esto es tan efectivo porque nosotros somos efectivos, porque nosotros somos la magia, nosotros somos eh, esta maravilla, ¿cierto? Esta máquina en el fondo que está diseñada, ¿ya? Está hecha, ¿cierto? Para sanarse, para autorregularse, ¿ya? Y en realidad aquí la homeopatía no juega más que un papel de vehículo para lograr ese medio, ¿ya? En el fondo, ¿cierto? Como que la homeopatía funciona porque aprieta un botón en nuestra fuerza vital que es la que regula, ¿ya? Y dice, ah, ya está, esto está desequilibrado aquí, yo voy a apretar aquí, se va a regular. Básicamente, eso es de lo que se trata. ¿Qué beneficio entonces obtenemos a través de la homeopatía? Primero de que todo es que una medicina totalmente natural y que es bastante segura. ¿Ya? Los medicamentos homeopáticos son por lo general a base de plantas, de eh, minerales, incluso algunos insectos, de arbolitos, de honguitos, etcétera, etcétera. Eh, y también es bastante segura. Ya por lo mismo, una de las pocas medicinas que se puede aplicar con seguridad en niños y en ancianos, donde y con esta misma seguridad también, abarco también que una medicina que no genera dependencias ni adicciones, ¿ya? De hecho, esto es un antecedente bastante importante a considerar si yo, por ejemplo, quiero controlar una crisis de pánico en un niño o un adolescente, pues si tengo un chico no sé, neurodivergente y que está sufriendo muchos síntomas que le impiden, ¿cierto?, de realizar sus actividades diarias, es una alternativa bastante importante a considerar porque, a diferencia, ¿cierto?, de todo lo que es la farmacología psiquiátrica, no va a tener efectos secundarios importantes, ¿ya? Y eso es bastante importante. Eh, ¿Qué más? Es personalizada, ya de hecho, por lo mismo las consultas homeopáticas son bastante extensas porque para llegar a esta investigación, para llegar a este medicamento que sea lo más similar posible, hay bastante que investigar, ¿ya? Y además es una medicina económica.
Y finalmente, entonces, va a ser una medicina que también su principal objetivo va a ser tratar todo lo que es la causa, ¿ya? Más allá de fijarse o de aplacar síntomas, sí o sí el objetivo de la medicina homeopática va a ser tratar la causa de lo que realmente nos enferma, ¿ya? Entonces, si yo le hablo a usted, ¿cierto?, de todo esta medicina, ¿cierto?, maravillosa, ¿cuál es el problema, cuál es el pero? ¿Ya? Y bueno, aquí básicamente la crítica y la controversia que le han hecho a la homeopatía durante muchas generaciones es que en realidad, debido, ¿cierto?, a estas grandes diluciones, va a llegar un momento, ¿ya?, en donde se va a sobrepasar, ¿cierto?, lo que es el número de Avogadro, que en realidad es como este conteo, ¿cierto? A nivel molecular, que en el fondo nos va a decir si es que realmente hay sustancia a nivel material medicamentosa o no, ¿ya? Entonces, claro, llegando, ¿cierto?, a las diluciones infinitesimales, ¿cierto? Va a haber un momento en que no va a ser posible, ¿cierto?, este conteo. Y es ahí donde está la crítica, ¿ya? Y es ahí, ¿cierto?, donde empiezan los comentarios de que estás tomando agua, de que es un placebo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si nosotros en realidad nos fijamos, ¿cierto?, en cómo está compuesta la materia en sí, ¿ya? Nos vamos a dar cuenta que pasa algo bastante similar, ¿ya? Porque en realidad si uno se fija, ¿cierto?, en el nivel estructural atómico, al igual, ¿cierto?, que este medicamento hiperdiluido, también trata de una mínima parte, ¿cierto?, materia y una gran, gran parte de materia, o sea, de energía, ¿cierto? Y básicamente es por eso que es tan potente y es tan efectiva y por lo que muchos dicen, la homeopatía es bastante rápida, ¿ya? Entonces, en el fondo, este medicamento homeopático diluido, dinamizado, no es más que una réplica exacta, ¿cierto?, de cómo en realidad está constituida la materia en sí. ¿Ya? Y bajo ese punto de vista se explica también el por qué a mayor dilución, mayor potencia, ¿ya? Porque en realidad es justamente la misma forma en la que nosotros estamos compuestos. Adicionalmente, el doctor Rosa, ¿cierto?, estudia, ¿cierto?, la fluorescencia de los medicamentos homeopáticos, afirmando que las sustancias de los medicamentos homeopáticos aumentaban a nivel de calilometría, ¿cierto?, conductividad e incluso el mismo pH. Bien, por otra parte también tenemos, ¿cierto?, que a nivel cromosómico podemos medir, ¿cierto?, la importancia de nuestro entorno celular, ¿ya? ¿Y por qué importante? Porque básicamente que nosotros, ¿cierto?, estamos compuestos por un 50% energía y otro, ¿cierto?, 50% proteína, ¿ya? Por tanto, estas proteínas, ¿cierto?, van a funcionar como verdaderas antenas, como verdaderas receptoras, ¿cierto?, de todo lo que está pasando, ¿cierto?, a nivel exterior. Ya van a ser como un medio, ¿cierto?, de comunicación con nuestro medio exterior. ¿Y por qué es importante aquí? Es básicamente porque en este sistema de transcripción, ¿cierto? Podemos encontrar que nuestro, bueno, antes se creía, ¿cierto?, que nuestro material genético nos condicionaba, ¿ya? Y que en realidad no podíamos revertir en el caso de que, no sé, si mi papá tiene diabetes, yo lo más probable es que tenga diabetes. Ya gracias a esto, gracias a la epigenética se dio vuelta, ¿ya? Y podemos concluir que si mi papá tiene diabetes, ¿ya? Yo con este 50% de comunicación, ¿cierto? Con mi medio exterior, en realidad lo puedo revertir, ¿ya? Controlando, ¿cierto? Mis hábitos, controlando, ¿cierto? Tomando, no sé, todas las acciones necesarias justamente para que este 50% no me condicione tanto. Incluso ya es tanto lo que yo lo puedo condicionar que incluso puedo llegar a afectar, ¿cierto?, mi material genético. ¿Ya? Y esto a nivel homeopático también es bastante importante, porque si bien nosotros tenemos una constitución eh,
miasmática importante, es muy importante también los hábitos, ¿cierto? Que yo voy a tener ya en todo lo que es mi estilo de vida. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿cierto? Finalmente recordar que nosotros somos el entorno de nuestras células y que por tanto todas estas eh, recepciones o intercambio en el fondo que voy a tener con mi alrededor, con mi entorno, van a sí o sí afectar, ¿cierto? Mi epigenoma miasmático, ¿ya? Por eso es tan importante tomar conciencia, ¿cierto? De qué estamos pensando, de qué estamos sintiendo, si realmente lo atendemos o no, ¿ya? Porque en el fondo son esas mismas cosas que o nos van a salvar la vida o nos pueden enfermar. Bien, aquí también tenemos otra perspectiva, ¿cierto?, de la importancia del entorno celular y que se da a cierto nivel de la membrana plasmática, ya que ella vendría siendo como la misma, la unidad mínima, ¿cierto?, de expresión de vida. Entonces aquí se habla de que la membrana plasmática es el verdadero cerebro porque es la que toma decisiones en sí y porque tiene la función de comunicar, ¿cierto?, con el medio exterior a nivel celular y en realidad eso es súper importante porque en realidad es la encargada, ¿cierto?, de mantener todo lo que es la homeostasis dentro de la célula y es la que en el fondo va a permitir que se den, ¿cierto?, todas las condiciones ambientales correctas para que dentro de la célula se den las reacciones químicas, ¿cierto?, que deben darse. Ya, entonces en el fondo es más es otra confirmación, ¿cierto?, de lo importante ya incluso a nivel, ya llevándolo a nivel celular, eh, la importancia que tiene la comunicación, que nosotros tenemos, que tiene la comunicación con el medio exterior. Bien, a propósito de lo mismo, aquí hay algunos estudios, ya, que en el fondo no es más que una confirmación de lo mismo. Son dos estudios, ¿cierto? De las membranas plasmáticas, ¿cierto? De las células mamíferos y, ¿cierto? La vía del hipopótamo, ¿cierto? Y la membrana plasmática. Y en el fondo los hallazgos, ¿cierto? Que se encontraron en estos estudios son los siguientes. La membrana plasmática, ¿cierto? Permite a la célula adaptarse al entorno extracelular mediante la transmisión de señales a través de la señalización intercelular como la vía hipo, que va a regular cierto, la homeostasis y juega roles claves en la carcinogénesis y los procesos regenerativos. Por otra parte, la membrana plasmática mediatiza interacciones entre la célula y su entorno, incluyendo la difusión pasiva, el transporte activo, la endo y exocitosis y la comunicación celular, las que son cruciales, ¿cierto?, para la formación y el mantenimiento de los organismos multicelulares, ¿ya? En el fondo, ¿cierto?, recalcar nada más que la importancia que juega nuestra membrana plasmática incluso a nivel celular. Bien, llegamos, ¿cierto?, a nuestra parte, nuestra penúltima parte, ¿cierto?, ya de nuestra presentación, y hablarle un poquito, ¿cierto?, de la importancia que tiene la micoterapia y su revolución, ¿cierto?, en todo lo que es la salud mental. Ya, tema muy importante, ¿cierto?, que se vio incrementado ya después de todo lo que es la pandemia. ¿Ya? Bien, este extracto, ¿cierto?, lo saqué de un curso que realicé hace unos años, ¿ya? Eh, en donde básicamente nos explicaban, ¿cierto?, que los extractos y los betaglucanos dice que se han aislado, purificado muchos compuestos beneficiosos de los hongos.
Aquí dice que entre ellos incluso se incluyen otros tipos de azúcares complejos, como los polisacáridos, las proteínas pequeñas, los polifenoles, moléculas medianas como los triterpenoides y las moléculas pequeñas como los alcaloides de indol. El enfoque aquí nos cuenta que están los bioactivos con pesos moleculares bajos que pueden cruzar cierto la barrera hematoencefálica y tener características comunes, estructurales y efectos similares a los neurotransmisores comunes. Los neurotransmisores, cierto, serotonina, dopamina y NE son monoaminas derivadas de la tirosina o triptófano. Algunos de los compuestos interesantes y potentes se derivan de los mismos precursores. De hecho, de la misma serotonina y psilocibina son de hecho ambas dictaminas, ¿cierto?, sustituidas. Bien, ¿qué es lo que yo le quiero decir a través, ¿cierto?, de este complejo texto de nuestro amigo Heaven Biotech? Es que en realidad básicamente eh, el revuelo y la importancia que tienen los honguitos hoy en día es que son medicinas ya naturales que en el fondo a nivel molecular son muy parecidos, ¿cierto?, a nuestros propios neurotransmisores, ¿ya? De hecho, eso es lo que nos quiere decir aquí, que en realidad, si nosotros comparamos, ¿cierto?, estructuralmente la molécula, ¿cierto?, de la psilocibina con la molécula, ¿cierto?, de la serotonina, ya son estructuralmente muy, muy, muy similares, ¿ya? Y es justamente esa similitud la que va a permitir que la psilocibina engañe, ¿cierto?, a la barrera hematoencefálica, ¿ya? Y pueda realizar, ¿cierto?, su efecto terapéutico en todo nuestro cerebro, en nuestra química del cerebro, ¿ya? Y es por eso que su efecto es tan eh, efectivo, por así decirlo, para la redundancia, y es tan rápido, ¿ya? Entonces, viéndolo, ¿cierto?, de una perspectiva ya macro y uniéndolo también con el concepto de todo lo que es la homeopatía, lo que hemos conversado últimamente, justamente aquí se da nuevamente la paradoja de que lo similar efectivamente cura lo similar, ¿ya? Y esta similitud nosotros lo encontramos en fuentes naturales como los honguitos, por ejemplo, ¿ya? Eh, y finalmente, también encontrándole la similitud con otros procesos homeopáticos, lo que se ha popularizado bastante son justamente estas posologías a base de microdosis de los hongos psilocibe, justamente para que se produzca solamente el efecto terapéutico y que la persona no llegue a desarrollar cierto el efecto psicodélico del hongo, ¿ya? Y justamente se ajusta a que en realidad yo puedo aprovechar una sustancia terapéutica y medicamentosa acoplando, ¿cierto? Bajando los niveles de toxicidad mediante las diluciones, ¿ya? Entonces, bastante entretenido aquí lo que nos propone aquí todo lo que es la micoterapia, ¿ya? Y por supuesto todo lo que aprendí en este curso de Gen Biotech. Bien, ¿qué más? Eh, tenemos aquí, ¿cierto? Eh, el uso y las características de los medicamentos homeopáticos elaborados, ¿cierto?, a partir de honguitos. Esta ya es la última parte y aquí los dejo en paz. Tenemos entonces aquí todo lo que es Agaricus, ¿cierto? Muscarius, Secale cornutum, Uxina mavis, Lycoperdon bovista y por último vamos a revisar a nuestro amigo penicilino. Bien, entonces, Agaricus muscarius es el hongo que, bueno, algunos le dicen el hongo de Alicia, ya de Alicia en el País de las Maravillas, porque justamente este honguito reproduce un síntoma bastante entretenido, que es lo que le pasaba a Alicia, que es donde ella toma como esta botellita y si ella se agranda y después toma de otra botellita y se achica, ya justamente este síntoma lo presenta este medicamento, ¿ya? Bien, ¿cuál es la esencia de este remedio?
aquí nos dice, ¿cierto?, que Agaricus reproduce, ¿cierto?, el cuadro de parálisis general, ¿cierto?, progresiva. Entonces, es un medicamento que justamente nos va a ayudar en pacientes que presenten síntomas de parálisis progresiva, ¿ya? Entonces, vamos a cubrir megalomanía, audacia exagerada, hilaridad, excitación, confusión, depresión, vértigo, ¿cierto? Aumento del deseo sexual, aumento del apetito, ¿cierto? Sacudidas con temblores, ¿ya? Este también es clave, un medicamento que cubre mucho todo lo que son los temblores, incluso convulsiones, y que luego se agota, ¿ya? Es un medicamento, ¿cierto? Como bien polar, y en donde siento mucha exacerbación de muchas cosas, de rabia, de excitación, ¿cierto? Y que después son personas que caen agotadas rápido, ¿ya? Este remedio también tiene dos estados aparentemente contradictorios, como yo les contaba, ciertos extremos de ansiedad y euforia, intrepidez y a la vez temor, ¿cierto? Fuerza exaltada y gran debilidad. Pertenece, ¿cierto?, al miasma del cáncer, ¿cierto? Por la represión que tiene, porque un medicamento que va a tender a mantener el orden, ¿cierto?, dentro del caos y que va, aparte va a presentar un esfuerzo sobrehumano por sobrevivir a pesar de que no la está pasando tan bien. Bien, ¿qué más? Síntomas claves o síntomas Keynote, delirio, ¿cierto? Con exaltación de las fuerzas, con extraordinaria fuerza, ¿ya? Rabioso, se escapa de la cama, no reconoce los suyos, ¿cierto? Habla de forma incoherente, o canta, está muy locuaz, ¿ya? Y salta rápidamente de un tema a otro, ¿ya? O bien está taciturno, ¿ya? Siempre como en estos estados bipolares, ¿ya? Eh, ¿Qué más? Sale de un estado a otro, ¿cierto? Rabia constante, demencia alcohólica. De hecho, los casos de delirium tremens también son bastante buenos. ¿Qué otro síntoma cubre? Cubre la convulsión epiléptica, ¿cierto? Agrava, ¿cierto? Poscoito o tras esfuerzos sexuales, mejora por los vómitos, ¿ya? ¿Qué más? Ah, y también es un medicamento que este también es bien clave, que empeora, ¿cierto?, con las pretormentas, ¿ya? ¿Qué más? Es una persona que presenta mucha ansiedad por su salud, ¿ya? Son bastante ah, hipocondríacas, ¿ya? Y especialmente le asusta mucho tener cáncer, ¿ya? Y le asusta mucho perder el control, ¿ya? También son síntomas que se presentan a través de la picación, ¿cierto? Especialmente en el ojo, en los rostros, ¿ya? Y que también, ¿cierto? Recordemos que es un medicamento que sirve para espasmos, convulsiones, temblores, etcétera, etcétera. Además, es un medicamento que, como característica principal, es la sensación dolorosa como si lo pincharan agujas, ¿ya? Pueden ser o agujas de hielo o puede sentir que le están clavando agujas como agujas calientes. Para cualquiera de esos dos casos, este síntoma o sea, este remedio los cubre. Cabeza, ¿cierto? En constante movimiento, la cabeza cae hacia atrás como si le pesara la nuca, ¿ya? También dolor de cabeza específico, como si un clavo en el parietal, como si tuviera un clavo en el parietal derecho. Agrava estando sentado y mejora paseándose. Cefalea frontal también por la mañana, cefaleas por bebidas alcohólicas, ya lo que nosotros comúnmente conocemos como caña, ¿cierto? Sensación de frío, de hielo en la cabeza, cefaleas por agujas en la sensación de agrandamiento en la cabeza, ¿ya? Debe abrigársela. Los síntomas, ¿cierto?, aparecen en diagonal, por ejemplo, de arriba a la izquierda, de abajo a la derecha, columna sensible, ciática y dolor de espalda, mejora estando sentado o tumbado, y otro síntoma bien específico y característico que es que si le presionan la columna le da risa. Y consideremos también el ardón y la picazón. Bien. ¿Qué más? Lo más importante en síntesis de este remedio, los síntomas, recordemos que van a aparecer en diagonal, la columna sensible, ¿cierto? Ardor y picazón, ¿cierto? La sensación de las agujas calientes o heladas, agrava por el coito, por las tormentas eléctricas, por el aire frío, por el alcohol, ya durante la menstruación o por un agotamiento mental, y que mejora por el movimiento. Son personas que se mejoran estando en movimiento.
aquí también dejé un estudio, ¿cierto?, donde se encontró que la homeopatía era efectiva para todo lo que es la depresión. Ya hicieron un estudio de doble ciego, ya controlado con placebo, y dentro de los medicamentos homeopáticos que ocuparon para este estudio fue justamente agaricus. Pasamos a otro honguito, entonces tenemos a secale, ¿ya? Este un honguito parásito, ¿ya? De em, del centeno, y que su gran síntoma clave acompaña, ¿cierto?, a todos los síntomas. Y bueno, principalmente este medicamento es básicamente en mujeres ya en donde sufren y se agobian mucho por el calor, de hecho empeoran muchísimo por el calor, pero que sin embargo ustedes al tocarlas las van a sentir que tienen su piel fría. Ya esto es como una keynote bien importante de este remedio, ¿ya? ¿Qué más? Esta contradicción aparente es frecuente debido a que el paciente experimenta una sensación subjetiva interna por ardor o quemazón. También es útil en estado de colapso, ¿ya? Y es porque es el principal remedio para la gangrena, ¿ya? Aquí dice, ¿cierto?, que las propiedades vasoconstrictoras de la ergotina, ¿ya? Llega a última instancia al cierre arterial por la consiguiente mortificación del tejido que nutre. Entonces, útil para gangrena, frío caliente, especialmente en ancianos, y localizada en los miembros superiores, manos y dedos, y muslos y piernas y pies. Ya, también es útil en la gangrena seca y en la gangrena diabética. Remedio principal también para la lepra, y generalmente aquí cubrimos síntomas como presión, suciedad, desesperación y el asco. Síntomas mentales o Keynote y Keynote también de este honguito es la inquietud, desánimo, confusión mental. Tendencia hemorrágica, ya es un remedio bien importante para todo lo que es el control de las hemorragias, ya hemorragias nasales, hemorragias pasivas, ¿cierto?, de sangre oscura y fina, especialmente durante o después del parto. Considerar también que también es un remedio importante para todo lo que son los labores de parto prolongados, ¿cierto?, sin progreso, ¿ya? También útil en todo lo que son la amenaza o inicios de aborto, ya aquí nos dice específicamente después del tercer mes en mujeres o que han tenido muchos hijos. Calambres y hormigueo también son síntomas que cubre, agravación tremenda por el calor, como les contaba recientemente, sensación de quemazón, ya, como les comentaba, a pesar de que ella siente mucho calor, usted la toca la piel y va a encontrar que está helada. Mantiene los dedos separados, ya este es una característica bastante extrema, ya, porque en el fondo nos muestra lo desesperada que está esta paciente, ya que en el fondo es tanto el calor que siente que no quiere que la toquen, no quiere que la toquen ni que nadie la toque. Chile este remedio eh, es un remedio a base del honguito, ¿cierto?, del maíz, ¿ya? Y que lucha contra la invasión y y la penetración alternando con la aceptación de la misma, ¿ya? Entonces, van a encontrar a personas que le ponen bastante resistencia a las cosas, ¿ya? Porque lo están invadiendo. Aquí básicamente, aquí también estamos hablando de un honguito parásito.
Remedio a considerar, ¿cierto?, para la tiña, ¿ya? Y que justamente el miasma de la tiña se caracteriza por intentarlo, pero rendirse o luchar y aceptarlo. Mentalmente tiene una gran depresión, está muy triste, ¿ya? Y va a presentar una postración excesiva por abuso sexual. Es un medicamento que nos va a ayudar mucho para esos casos, ¿ya? También en pérdidas seminales o en hemorragia, también un medicamento que cubre hemorragia. Eh, de hecho, nos dice aquí, ¿cierto? Nos refuerza que es el principal remedio para las hemorragias uterinas y abortos espontáneos. La característica de la sangre aquí es que va a estar parcialmente coagulada, ya oscura roja, y se va a presentar en hilos o hebras largas y negras, ya. Hemorragia por facilidad de sangrado del cuello uterino esponjoso, seguramente va a presentar fibromas. Eh, Hemorragia menstrual, también cubre los síntomas menopáusicos, ¿cierto? Y sangrado continuo entre menstruaciones. Abortos en el tercer mes o amenaza de aborto, peor por el movimiento, el tacto y la presión y viajando en vehículo, caminando y mejoría en reposo. Ya recordemos que le gustaba el estado de postración. Aparte de esta gran depresión, ¿cierto? Va a presentar irritabilidad, inquietud, se va a agravar en la noche, piel y cabello, uñas débiles, ¿cierto? Va a haber pérdida ahí. Piel seca y caliente. También puede haber un aumento del deseo sexual en las mujeres. Dolor ovárico, ¿cierto? Pélvico en el lado izquierdo, ya, de la tríada izquierda. Y con fibromas. Sensación de nudo en el útero. Este también es bien característico de este medicamento y que generalmente va a agravar en todo lo que es la menstruación y la menopausia. Finalmente tenemos Lycoperdon bovisca, y la esencia de este remedio es que se va a sentir frágil, ¿ya? Y que va a evitar la invasión, ¿ya? También está prescrito para síntomas relacionados con la piel y las hormonas, ¿ya? Y los síntomas de la mente revelan fácilmente el aspecto de fragilidad y debilidad egoísta, ¿ya? También se va a reflejar en personas que cometen errores al hablar y al escribir, tiene dificultades para concentrarse, memoria débil, confusión mental, ¿ya? También, dependiendo del autor, bueno, aquí no hay un consenso aún entre los homeópatas de respecto a qué miasma en realidad pertenece, porque tiene síntomas, ¿cierto? Como tuberculínicos y también tiene síntomas psicóticos, ¿ya? Pero no es para otra discusión. ¿Cuáles son los síntomas clave? Errores en la redacción o en la ejecución de los discursos, alternancia en el estado de ánimo, de pasa de la risa al llanto, sensación de hinchazón, ya vamos a cubrir con este remedio edemas, ¿cierto? Sensación general de agrandamiento de partes, ya. Sensación de vacío, la piel, ya, piel enferma, erupciones ardientes, costrosas, urticaria, con menorragia, diarrea, ya, y también es un medicamento que cuando parece que el medicamento Rustopxi es el adecuado y no, aún así no hay curación, damos este medicamento. Bien. Otro dato importante es que también cubre a esas mujeres que en la menstruación le aumenta notablemente por la noche, ¿ya? Y que cesa durante el día, ya es como un síntoma bastante clásico. Eh, También ayuda a controlar la hemorragia, ya hemorragia entre menstruaciones, ya menstruación profusa, incluso cubre también hemorragias nasales, ya. También cubre esta sensación de vacío y también recordemos que es bastante útil para todo lo que es la piel enferma, ¿ya? Y finalmente tenemos nuestro amigo penicilino, que en realidad es la penicilina, ¿cierto? Este medicamento a base, ¿cierto? Del moho, y que su indicación fundamental va a ser justamente los trastornos consecutivos a una enfermedad infecciosa tratada por la penicilina o cualquier otro antibiótico de origen fúngico. Aquí su tendencia a producir reacciones alérgicas puede deberse en parte al azufre que se encuentra en forma natural en el penicilino. Ya el azufre es un remedio antisórico
empleado, ¿cierto?, en afecciones alérgicas. Y que además, curiosamente, la cándida, ¿ya? Es otra manifestación de honguito, ¿ya? Es a menudo el resultado de un sistema debilitado, ¿ya? Por el uso repetido de antibióticos derivados de la penicilina, ¿ya? Y este remedio sí que sí pertenece al miasma sólico. Mentalmente, miedo a una enfermedad incurable, ya quiere ayuda inmediata, ya por tanto, por lo mismo es esta persona que lo ha probado todo y que está dispuesta a tomar miles y miles de antibióticos con tal de curarse. Por lo mismo, esa gran inquietud, agravación, aparición de los síntomas por el frío, ya, sobre todo por en la humedad, ya. Recordemos, cierto, que el penicilina se da en un ambiente húmedo y humo, eh, y por el menor movimiento, ya. ¿Qué más? Por el cansancio de las jornadas, ¿cierto? Por el uso de antibióticos antifúngicos, mejora por el calor y el tiempo caluroso seco, ¿ya? Al igual que, este medicamento, mejora, ¿cierto? Cuando le quitamos el entorno, ¿cierto? Para vivir a este honguito. Reacciones de hipersensibilidad alérgica, ¿cierto? Tos seca a las 4 de la mañana. También me va a cubrir síntomas de la piel, dermatitis, verrugas, forúnculos, acné, y también me va a cubrir ciertos síntomas de infección en el fondo, ya diarrea crónica, ese plan. Además, muy útil en todo lo que son las vías respiratorias. Aquí el frío está muy marcado, ¿ya? Le van a incluso describir así como un frío muy grande, frío glacial, ¿cierto? Sobre todo en la región lumbar y el tórax, escalofríos, ¿ya? Y básicamente también porque son los síntomas que se acompañan a una fiebre grande, ¿ya? Sudores fríos, caliente, el olfatido ácido espeso, sobre todo de día, y que no mejora. Ya el moho, ¿cierto? La penicilina tiene un olor bastante fuerte. Conjuntivitis con párpados hinchados, sobre todo en la mañana, dolores articulares, reumatismo, ¿cierto?, de ambulación, empeora con el movimiento, con el frío y a las 4 a.m. Y también hay que considerar el uso, ¿cierto?, de este medicamento si es que usted no se sentido bien desde que tomó la penicilina, no como un medicamento homeopático, sino como antibiótico. Si usted le dieron penicilina como antibiótico y no se ha sentido bien, usted se lo toma de forma homeopática y le aseguro que va a haber una recuperación bastante rápida. Bien, finalmente hemos llegado a la parte final, ¿cierto?, de esta presentación y qué es lo que realmente podemos concluir. Primero, considerar, ¿cierto?, que el resurgimiento actual de todo lo que es la micoterapia, ya, y su impacto en la salud mental nos recuerda, ¿cierto?, de cómo la homeopatía ya debe su popularidad, y gran parte, ¿cierto?, de su eficacia, y es porque fue el primer modelo médico ya en darle importancia a lo que el paciente estaba sintiendo, darle importancia a cómo estaba mentalmente y emocionalmente mi paciente, ¿ya? En todo lo que es el tratamiento clínico. Ya no es que la homeopatía deje de lado y los síntomas físicos, sino que se centra mucho también en los síntomas mentales. Y ahí también lo ocupa como piste, como herramientas para llegar, ¿cierto?, a la cura verdadera. ¿Qué más? Las altas diluciones, ya recordemos que eh, no van a ser más, ¿cierto?, que la réplica exacta de cómo nosotros estamos construidos anatómicamente. ¿Ya? Entonces, eh, esta, este tipo, ¿cierto?, de medicina, de dilución de medicamentos, en el fondo deberían abrir pie, ya más allá de un cuestionamiento, debería abrir campo, ¿cierto?, a nuevas formas de investigación, ¿ya? Porque si en el fondo, bueno, muchos doctores, ¿cierto?, ya han explicado la homeopatía, pero también la han explicado y la han logrado explicar porque sus métodos de medición también son distintos, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, considerar adicionalmente que nosotros somos el entorno de nuestras células, de nuestros hábitos, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, ¿ya? Y que es tan importante esto que van a influir y van a tener una repercusión directa, ¿ya?, en cómo activamos o no nuestro epigenoma miasmático.
¿A qué me refiero con esto? A que en realidad sí o sí nosotros tenemos que considerar la importancia, ¿cierto?, de un entorno sano, ¿ya? Porque en el fondo eh, va a depender de esto si se activan o no en mis genes la enfermedad a la que yo estoy predispuesta a tener, ¿ya? Por eso es importante considerar el control de nuestro entorno celular. Bien, ¿qué más? El concepto, ¿cierto?, de que lo similar cura lo similar, o sea, que en realidad lo que te provoca la enfermedad es lo que te cura, en el fondo debería hacernos pensar que más allá del concepto de enfermedad como algo lapidario, sino como considerarlo como algo, una experiencia realmente necesaria para nuestro aprendizaje y para, sobre todo, para nuestra evolución como personas, como espíritu, en nuestro paso por la vida. Y finalmente, y no menos importante, ¿cierto? Hacer énfasis, ¿cierto?, en que los síntomas, ¿cierto?, más allá que un obstáculo a suprimir, ¿ya? En el fondo nos van a dar las verdaderas pistas y las verdaderas directrices, ¿cierto?, de cómo llegar a una curación verdadera, ¿ya? Entonces los síntomas, algo en la homeopatía, algo más que erradicar, ¿ya? Es algo a investigar, ¿ya? Porque en el fondo son modismos de cómo nosotros nos enfermamos, de cómo nuestro cuerpo se está intentando comunicar con nosotros, ¿ya? Bueno, eso así. Eh, Bueno, eso ha sido todo por el minuto, ¿ya? Muchas gracias por detenerse a revisar mi trabajo. Muchas gracias, ¿cierto?, al séptimo encuentro hispanoamericano por, por este tipo de instancias, ¿cierto?, donde nosotros podemos ir compartiendo lo que vamos haciendo. Y finalmente aquí les dejo mi contacto, ¿ya? Mi nombre es Daniela Riveros Rivas, ya ahí está mi correo y ahí está mi Instagram por si quiere detenerse a observar mi trabajo. Hago ilustraciones con el fin de divulgar la homeopatía, así que si quieres seguir en contacto conmigo a través de ese medio, yo más que feliz y muchas gracias.